Gustavo Alegret. Cambios en el liderazgo de la Unión Europea. Francia y Alemania se hacen con los altos cargos de la Comisión y el Banco Central. Trump destaca el buen trabajo de AMLO y asegura que no impondrá aranceles a México. ¿Y dónde está Jesús Santrich, el exguerrillero de las FARC señalado de narcotráfico por Estados Unidos? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de la actualidad en esta mesa de trabajo que hoy vamos a compartir con quienes ya nos acompañan, con el profesor Eric Langer, es el profesor de la Universidad de Georgetown, profesor de Historia. Profesor Langer, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y con Luis Botelho, que es vicepresidente asociado de Nuevas Iniciativas e Impacto del Centro Internacional para Periodistas. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí nuevamente. Por estar con nosotros. Nuevo presidente en Panamá. ¿Cómo has visto el cambio de...? Bueno, fue el 1 de julio, inició el nuevo gobierno, tomó posesión y hay muchas expectativas, sobre todo porque Panamá juega un papel importantísimo en las relaciones, no solamente de Panamá con Estados Unidos, pero ahora también con China. Luis es un panameño pro y por eso le preguntamos, desde el punto de vista de la libertad de expresión, el trabajo de la prensa, este nuevo presidente, Laurentino Cortizo, ¿garantiza ese trabajo libre de los periodistas? Parece que sí, parece que el nuevo presidente de Panamá va a mantener una línea de apertura, de libertad. Sin embargo, hay que recordar que el partido del que representa el nuevo presidente de Panamá, el PRD, es un partido que vino de la mano de los militares y que por 21 años estuvo en el poder y que, bueno, no tienen un récord muy estelar cuando hablamos de libertades. Pero este es un nuevo gobierno y es posible que quiera mantener los niveles de libertad, aunque sabes, como países como Panamá, donde hay una plena democracia, aún existen instituciones democráticas muy débiles y en donde estos errores de querer en ocasiones insultar a los medios o de tratar de forzarlos a cubrir temas de una u otra forma, pueden darse. Y desde el punto de vista de la política latinoamericana, por ejemplo, pienso en el Grupo de Lima. Panamá ha sido una voz en la cuestión venezolana, alineada con Colombia o con Ecuador en ese frente común en contra del régimen de Maduro. ¿Eso va a cambiar? No, parece que el nuevo gobierno va a mantener una posición muy amplia en materia del apoyo a las libertades en países como Venezuela. Yo creo que eso es fundamental y yo creo que eso va a continuar. Sin embargo, pues Panamá siempre en ocasiones ha tratado de mantener una posición más bien diplomática, de tratar de sentar a todos en la mesa, que en ocasiones ha ayudado, pero en otras ha más bien dilatado los problemas en los países de la región. Bueno, en realidad Panamá es un país muy interesante por muchas razones. Uno es que es el centro financiero realmente de la región y quiere mantener esa posición, entonces tiene que tener buenas relaciones con todos los países y eso es una de las cosas. Y también obviamente el Canal de Panamá, que es un factor muy importante en la economía de Panamá. Entonces Panamá necesita mantenerse neutral para poder mantener el comercio que pasa por el canal, que es muy importante. Y ahora, como ya habías empezado a decir, hay inversiones chinas también que son muy interesantes, que son como parte de la propuesta de China de extenderse hacia el mundo. Pero eso ya hace larga data, eso ya son como, no sé, 10, 15 años, ¿no?, que han empezado las inversiones chinas. 20 años, pero más formalmente ha sido en los últimos años cuando el gobierno anterior abre relaciones realmente formales con China, rompe relaciones con Taiwán y abiertamente firma, ya van más de unos 30 acuerdos bilaterales. Ya empresas chinas han empezado a ganar contratos en Panamá, tienen la responsabilidad de construir un puerto de cruceros, también se le ha dado la concesión de $4.000 millones para la construcción de un cuarto puente.
y se está hablando de una cantidad de proyectos que están muy ligados con las inversiones que está haciendo de la llamada iniciativa de Franja y Ruta de China. Entonces Panamá pareciera ser que en los próximos años va a ser muy decisivo, especialmente en la relación que tiene con Estados Unidos, porque esa inversión definitivamente que tiene a Washington preocupado, porque Panamá es crucial, los 2/3 del comercio, de los barcos que transitan de Estados Unidos hacia otros países, pasan por el canal de Panamá. Y Panamá ha tratado de mantener, como quien dice, una imparcialidad, una posición bastante abierta, porque es el comercio internacional lo que está en juego. Pero no deja de preocupar a los analistas internacionales debido a que, como todos sabemos, pues China no tiene las mismas estándares económicos, cómo hace negocios con los países del mundo, y en países donde ha sido, como todos sabemos, Panamá no ha escapado los escándalos de corrupción que han prácticamente acabado a muchas democracias de la región. Preocupa muchísimo a los analistas de cómo Panamá va a manejar esa inversión tan grande de miles de millones de dólares de una manera transparente, con un gobierno de China que todos sabemos pues no necesariamente invierte por recibir algún retorno económico, más bien por una influencia política y sobre todo en estos momentos cuando existe una guerra comercial con los Estados Unidos. Tengo que decir que no era el tema de apertura del programa, lo que pasa es que nos hemos acordado de la toma de posesión, y cuando he caído en la cuenta de que Luis es panameño nos ha parecido interesante. Para irnos pronto a lo que está previsto, en las palabras de Cortizo hubo un compromiso por su parte de recuperar, dice, la imagen de Panamá, y lo dijo en referencia a dos motivos. Uno, las acusaciones de que Panamá continúa siendo un paraíso fiscal, algo que no es solo esta administración, la anterior y no sé si la anterior también han estado trabajando para revertir esa imagen. Y dos, dicen acusaciones de falta de cooperación. ¿Ese compromiso se puede conseguir? Quiero decir, el sistema financiero y la atracción de capitales por la seguridad y por la opacidad que le da el sistema bancario panameño atrae capitales, patrimonio, inversión extranjera. Cambiar eso quiere decir introducir más transparencia en el sistema. Y introducir más transparencia en el sistema puede hacer que todos esos patrimonios que buscan esa seguridad y privacidad dejen de buscarlo. Ese compromiso implicaría transparencia. ¿Está dispuesto Cortizo a darle la vuelta a eso que es, no sé si se le puede llamar así, pero la gallina de los huevos de oro? Esa es una gran pregunta. Yo no creo que pudiéramos tener una respuesta, porque estamos tratando con políticos. Que los políticos te prometen algo hoy y mañana te dicen otra cosa. Lo que sí es seguro es que públicamente han señalado que están comprometidos con la transparencia, porque la corrupción en Panamá realmente ha sido la que ha generado uno de los países más desiguales de América Latina, a pesar del gran crecimiento que ha tenido. Y eso ha preocupado muchísimo al país y sobre todo a los analistas. Eso es, yo creo que no hay vuelta atrás. Yo creo que el tema de la transparencia es fundamental. Yo no creo, a partir de hace 3 años, cuando salen los Panama Papers, eso afectó enormemente una gran cantidad de bancos. De hecho, salieron del país y eso, yo creo que no hay una vuelta atrás a eso. Bueno, en realidad Cortizo creo que dijo las cosas correctas, que quiere acabar con la corrupción y cosas así, y vamos a ver si lo hace o no. Siempre prometen, a ver, pocos cumplen, pero vamos a ver. 9:39 en Ciudad de Panamá, 9:39 también en Bogotá, Colombia, el día en el que el nombre de Jesús Santrich continúa asociado a un gran interrogante. ¿Dónde se encuentra este ex líder de las FARC, profesor, que desapareció la noche del domingo al lunes? Dejó una nota que se iba a pasar unas horas con su hijo, y desde entonces no sabemos dónde está. Está solicitado en extradición por parte de Estados Unidos y parece que no se va a presentar, a tenor de lo que estamos viendo, que no sabemos dónde. Algunas informaciones o comentarios apuntan a que podría estar en Venezuela refugiado, pero tenía una audiencia el 9 de julio, hoy es 3, es decir, la semana que viene, pero si sigue desaparecido seguramente esa audiencia no se va a producir porque él no va a asistir. Sí, no, eso es un gran dilema y creo un gran problema en relaciones entre Estados Unidos y Colombia.
que Estados Unidos está convencido que es un narcotraficante que lo hizo después de la firma del acuerdo de paz, lo que quiere decir que no tiene un derecho a lo que los acuerdos le dan a los guerrilleros de los crímenes anteriores, y entonces realmente es un gran problema porque si se va nomás y no toma su escaño y se encuentra refugiado, pues quiere decir que él sigue con la trama criminal, y creo que también es un golpe muy duro contra las FARC como partido político, porque entonces todos dicen, ¿para qué hemos dado escaños a gente que al final se dedica al crimen solamente, y realmente es verdad que ellos no han querido reformas sociales y todas esas cosas que habían dicho? Y creo que eso realmente es el gran problema. Claro, esto va a alimentar ahora las críticas que por muchos años se le ha dado a ese proceso de paz, que dice que concedía muchísimo sin la justicia. Entonces se le estaba tratando de tratar como personas que iban a lo mejor a actuar de la mejor manera, de buena fe, pero estamos hablando con grupos guerrilleros, o sea, son gente acostumbrada en ocasiones a actuar en forma atentando con la vida de muchas personas. Entonces, yo creo que no debería de sorprender esto. Honestamente, yo creo que es algo que incluso ya se venía anunciando, de la capacidad de estos líderes de poder asumir realmente un rol en el Congreso y apartándose totalmente de sus prácticas anteriores. Yo creo que eso es algo que no debería de sorprender a los analistas, y mucho menos obviamente en Colombia, precisamente por el hecho de que incluso dentro de las mismas FARC existe una división. Existen algunos que ni siquiera están de acuerdo con lo que se ha dado, no están de acuerdo incluso con estos líderes que ahora se les ha dado un escaño en el Congreso, y que van a tratar de socavar cualquier intento de que el proceso de paz se lleve de la manera. Hay que entender que el negocio de la droga sigue generando miles y miles y millones de dólares a un grupo dentro de estas fuerzas irregulares, y que eso no va a ser algo que un proceso de paz pudiéramos pretender iba a erradicar de la noche a la mañana. ¿Creen que esto le da la razón, profesor, a los críticos con el proceso de paz? Es un caso anecdótico. ¿Usted cree que es anecdótico? Es anecdoto en el sentido de que es una persona. Pero es uno de los líderes. Sí, lo que no se sabe es si realmente es estructural o no. Porque el problema es que esos líderes guerrilleros, toda su vida han sido combatientes, y después se juntó el narcotraficante con la guerrilla, una muy mala combinación, y en realidad muestran que son redes criminales. Y creo que con eso dan mucho poder a los uribistas, a Iván Duque, y fortalece más bien la posición de ellos de que el acuerdo de paz puede ser que funcione, pero al final tiene muchas fallas, porque estaban negociando con gente que no eran de fe, ¿no? Que no decían que queremos mejorar la vida de los pobres y todo eso, sino son meros narcotraficantes, que realmente es malísimo para el sistema político y para mantener los acuerdos de paz, que si el presidente Duque quiere debilitar, por lo menos, o hasta si se podría echar afuera, pero obviamente no lo ha podido hacer hasta ahora. Yo creo que sería lamentable, o sea, que tengamos un retroceso en el proceso de paz. Yo creo que sería catastrófico, no solamente para Colombia, sino para toda la región, porque la región entera se ve afectada cuando un país, especialmente tan importante como Colombia, está sumergida en este tipo de conflicto, que nadie quiere volver a los años 80 ni a los principios de los 90. Queremos un sistema en donde podamos decir: existe una manera de que grupos irregulares, grupos en conflicto, se sienten en la mesa de negociación y se reinserten a la vida política. Yo creo que eso es importante para América Latina. Pero aquí hay un dato que yo creo que tampoco podemos desestimar. Es la influencia que tiene Venezuela sobre estos grupos, y que no nos debemos extrañar si aparece Santis y otros del lado de la frontera, del lado de Venezuela, en donde se ha podido
probar, han tenido refugio y apoyo del régimen de Maduro. Sí, yo creo que justamente esa es la cosa, que el gran problema de los acuerdos de paz es que la guerrilla colombiana se ha traspasado y ahora tiene zona de refugio en Venezuela. Y obviamente comparten una frontera muy amplia, muy mal controlada, que por ejemplo el ELN está en el sur de Venezuela, manejando, parece, la minería del oro, por ejemplo, con la complacencia del gobierno, bueno, de la gente de Maduro, etcétera. Entonces es un problema muy grande, no solamente para Venezuela, sino para Colombia. Entonces no solamente son los migrantes que tienen que ver con eso, sino está poniendo inestable toda la región del norte de Sudamérica por los problemas que tiene allá. Es una de las fronteras más peligrosas en estos momentos. Hemos tenido colegas periodistas que han estado trabajando en la cobertura de la frontera y se ha detectado, es el contrabando de combustible, por ejemplo, lo manejan muchísimo. Elementos de ELN que están del lado de Venezuela, pero en coordinación con las guerrillas en la Guardia Colombia. Nacional venezolana. La Guardia Nacional, los mineros, o sea, existe realmente un mercado negro del más peligroso en la frontera entre Venezuela y Colombia. Y yo creo que eso se convierte en un gran refugio para precisamente aquellos que quieren mantener ese negocio ilegal y al mismo tiempo tratar de tener influencia en la política de ambos países. Sí, y el caso de Santrich realmente destaca, creo, todo eso. Vamos a cambiar de asunto el análisis. Estoy recibiendo diversas informaciones de medios de comunicación internacionales que revelan o que explican que hay problemas de conectividad, de falta de acceso de las plataformas WhatsApp, Instagram y Facebook. No sé si ustedes las tienen, pero el problema parece que es mundial. O sea que uno cuando no tiene lo que utiliza cada día se da cuenta de la dependencia que llegamos a tener de este tipo de herramientas. Lo decía Luis al inicio cuando nos llegaba el primer aviso, que no podemos trabajar. Tampoco. Los grandes periodistas pues han trabajado toda la vida con un papel y un lápiz, ¿no? Pero eso era antes. Pero eso era antes. Sí, yo a veces extraño esas crónicas de percepción personal del reporterismo clásico. Entonces te tienes que volver historiador, porque yo ahora estoy trabajando con un documento de 1863 de unos comerciantes de coca en Tupiza. Entonces eso tengo en fotocopia, estoy trabajando con mi computador obviamente, pero no necesito internet para eso. Es lindísimo hacer eso. Bueno, oigan, antes de ir a la pausa, ha habido negociaciones en la Unión Europea para definir los altos cargos de las instituciones comunitarias. Francia, Alemania y también España, pero fundamentalmente Francia y Alemania, han copado los principales cargos de responsabilidad. La actual ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, asumirá la Comisión Europea, por primera vez una mujer, estará al frente de la Comisión. Christine Lagarde, que es francesa, dirige hoy el Fondo Monetario, se va al Banco Central Europeo, y el alto representante de la política exterior comunitaria lo va a asumir Josep Borrell, que es español, ministro de Relaciones Exteriores con el gobierno de Pedro Sánchez. Estos nombramientos que a priori se van conociendo, ¿qué opinión les merecen, así abuela pluma? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Uno, Van der Leyen es muy pro Comunidad Europea, ha dicho que quiere que sea un Estado federal al final, entonces eso es bueno. También hay que tomar la matiz política, que es de lo que se llama el Partido Popular en Europa, pero es de la CDU en Alemania, que es de centro derecha. Y ella también tiene una posición bastante fuerte, y entonces quiere decir que creo que va a poder hacer frente a Estados Unidos y Rusia y todo eso con mucha coherencia, y creo que eso es muy bueno. También que hayan sido otra vez los alemanes y los franceses es muy importante, entonces ellos lideran, y también que ahora España se mete también en eso, le da realza a España, y creo que demuestra que Italia, por ejemplo, ha perdido más bien
influencia más que antes, aunque algunos dicen que no, pero yo creo que sí. Sí, Mario Draghi, el italiano, estaba al frente del Banco Central y le toma el relevo un francés o una francesa, Christine Lagarde. Sí, no, y yo creo que también es muy interesante precisamente en estos momentos por la relación de Estados Unidos con Europa. O sea, este nuevo grupo, y lo interesante también, mujeres, ¿no? Que es por primera vez que se tiene este tipo de composición donde a las mujeres se les da una voz. Yo creo que es muy importante en el sentido de que la ministra de Defensa, o sea, asume poder en momentos en donde se requiere un apoyo, se está tratando de ver cómo se sigue apoyando el NATO, o sea, los tratados Atlántico Norte, en donde la OTAN, exactamente, de cómo vamos a tratar, Europa va a tratar la situación con Inglaterra y el Brexit, la relación de Europa con Irán y el conflicto que se ha generado por el hecho de que Irán anuncia que va a continuar con su carrera nuclear. El domingo va a superar los límites, ha dicho el presidente Rouhani. Entonces, a mí me parece que tener a una exministra de Defensa encabezando la Comisión Europea, me parece que va a dar un elemento interesante a esa relación de Europa con el mundo, a esa relación de Europa con Estados Unidos. Vamos a la primera pausa en este club de prensa, al volver otras cuestiones de la actualidad con nuestros invitados. 5 minutos y las 11 de la mañana en la costa este de Estados Unidos, en Caracas y en Santiago de Chile. El día en el que conocemos que la administración de Donald Trump va a decidir avanzar en el proceso de impresión de los formularios para elaborar el censo que se hace cada 10 años y que correspondería al 2020, al año que viene. ¿Dónde está la polémica? El presidente y esta administración querían introducir en ese censo, que es un cuestionario que se hace a todos los residentes en Estados Unidos, para preguntarles cuántos viven en cada vivienda, dónde viven, qué necesidades tienen, si tienen o no hijos, y eso ayuda a, uno, la distribución de los distritos electorales y dos, muy importante, la alocación, no sé si la palabra es exacta o correcta. ¿Distribución? La designación de fondos. Sí, el atribuir fondos a determinadas políticas para atender a las poblaciones. Léase líneas de autobús, centros de atención de salud, escuelas. Si no se hace un censo bien hecho, eso se ve afectado en esas políticas. Bien, quería introducir en ese censo una pregunta sobre la ciudadanía, lo cual generó un gran debate porque los detractores decían: esto hará que muchas personas que viven en Estados Unidos no respondan por miedo a que esta administración utilice esa información para luego perseguirlos. La Corte Suprema, que acabó viendo el caso, dijo: oiga, bloqueo esa decisión, no la suspendo definitivamente, sino que le digo a la administración: no tengo argumentos técnicos suficientes por su parte para entender por qué usted quiere poner esa pregunta. Y esta administración ha dicho: ok, never mind, ¿no? Como dirían en inglés, olvídense, vamos igual y no incluyo la pregunta, ya no le respondo a la Corte Suprema. ¿Es eso una demostración de que le faltaban argumentos a esta administración o es que el tiempo iba en contra y no había suficiente capacidad para poder responder técnicamente a lo que quería la Corte y por lo tanto más vale cumplir que intentar satisfacer una pregunta que tenía tintes más bien políticos? Bueno, sí, tiene tintos políticos porque todos los del censo decían que no se debería hacer porque entonces con toda la atmósfera que ha creado Trump con los inmigrantes ilegales y todo eso, porque aún los que están aquí sin papeles deberían ser contados, porque no importa. Y entonces él quería meter miedo a ellos porque entonces los republicanos que obviamente no van a votar los otros por los republicanos donde los albergan, entonces iban a perder el peso que tendrían en el Congreso, etcétera. Entonces quería meterlo de esa forma. Entonces todos del censo estaban en contra, pero Trump lo quería meter y se sabe muy bien porque había un ideólogo republicano que había dicho que deberían meter eso para suprimir más bien los votos en Estados Unidos de los demócratas, y parte de lo que él dijo, porque se sabe, porque se murió, entonces su hija
mostró todo eso, fue en una carta al Departamento de Censo diciendo que se debería tener, tomando en cuenta pues que en realidad era para suprimir la cantidad de votos que se podría tener en Congreso en favor de los demócratas. No, yo pienso que también creo que fue una decisión política, yo creo que no es cuestión de tiempo, ya esto se viene hablando hace más de un año, desde que el presidente asume el poder, o sea, viene expresando su interés de que esto se haga, pero un poquito más, yo pienso, para alimentar a sus bases, yo creo, o sea, porque está todo muy ligado con el tema del nacionalismo, el tema de los migrantes. A mí me parece que también el censo, la organización del censo se ha visto realmente sobrepasada también por el tema de que por primera vez se va a utilizar tecnología en esto. Se va a utilizar tecnología en donde todos los sensores van a estar conectados con una tableta y que ellos incluso a tiempo real vas a poder ir viendo toda la información. Por primera vez en este censo la ciudadanía va a poder hacer esto en línea también, que eso antes nunca se había dado. Todo esto le agregamos el componente político que implicaba a esta pregunta, yo creo que definitivamente iba a hacer que el proceso del censo, que es una de las cosas más importantes que se hace cada 10 años en este país, tiene desde 1700, del siglo XVIII, 1790, sí. Es una cosa realmente sumamente importante y que no solamente define, como menciona Gustav, el tema de dónde se invierte, dónde se hacen las inversiones en este país, claro, sino también cómo se incluye y cómo se fortalece la democracia del país. Sí, de hecho, en las últimas horas hemos visto voces demócratas que cuando conocieron la decisión han rápidamente salido a la palestra pública para pedir a los ciudadanos que no tengan miedo y que respondan, porque de eso está en juego el presupuesto del Estado, las inversiones federales, las ayudas y la atención a todas esas comunidades al margen de su estatus migratorio. ¿Creen que el censo ya se ha convertido en un elemento o en una herramienta que para muchos ciudadanos en este país es sospechosa? Sí, yo creo que es justamente eso. Es una victoria. ¿El daño ya está hecho? Sí, de no tener la pregunta en el censo es una victoria para la democracia. El debate que hubo para eso más bien ha creado problemas y desconfianza en la población en general. Y eso creo que es el gran problema. Entonces, la victoria de alguna forma también es de la administración Trump, porque entonces todos dicen, es un documento político, entonces vamos a tener que tener cuidado, no sé si vamos a tener que decir. Entonces yo creo que es una victoria parcial. Y más en este país donde siempre hay un miedo y siempre hay una previsión frente a el papel del Estado en la vida privada de los ciudadanos, que en sociedades, democracias liberales occidentales, en Europa, eso no tiene tanto espacio en el debate público. En Estados Unidos sí, lo privado es sagrado y lo público, cuanto menor, mejor. Y me parece que la administración Trump justamente ha empezado a penetrar esa barrera. Y eso me parece... No, yo creo que también es que estamos hablando, o sea, es el censo, pero en el fondo es la manera como se maneja la democracia, porque dependiendo del censo se elige cuántos representantes habrá en la Cámara, por ejemplo. Eso ya de por sí es político. Y si le hemos agregado este debate que se ha generado prácticamente que innecesariamente, empiezas a minar una de las instituciones más importantes que requiere la democracia. O sea, si te pones a ver, no es lo mismo, pero el minar la credibilidad de la prensa independiente de un país como este que requiere esa libertad de prensa, de esa libertad de expresión, también tiene el efecto de debilitar las instituciones democráticas en un país que requiere y depende de eso. Sí, porque somos un país de inmigrantes, no tenemos una identidad étnica en sí, entonces esa clase de instituciones son mucho más importantes acá porque eso es lo que nos une en realidad, no otra clase de sentimiento étnico o algo así, sino el nacionalismo o digamos el sentido nacional surge justamente de las instituciones del excepcionalismo
de Estados Unidos, como por ejemplo el censo. Y si eso le agregas todas las dudas que se dejó las últimas elecciones con el tema de que Trump gana el colegio electoral, pero pierde el voto popular, y este censo determina el colegio, la cantidad de miembros del colegio electoral por estados. Entonces, esto está exactamente ligado al proceso de elecciones libres del país. Bueno, las consecuencias de ese intento de la Administración de introducir esa pregunta de ciudadanía. Hablando de las minorías en Estados Unidos y particularmente de los hispanos, saben que hemos hablado de esos debates electorales que se han producido, esos dos primeros debates de los demócratas que buscan la nominación para ver quién de entre ellos acaba siendo el candidato del partido para hacerle frente a Donald Trump en las elecciones del 2020. En el último debate hubo ganadores y perdedores. Más allá de la lista, hemos encontrado una encuesta interesante de la cadena de noticias hispana Univision que revela que Kamala Harris y el senador Castro son los favoritos, Julián Castro, son los favoritos entre los hispanos como sus opciones, por delante de Joe Biden o de Bernie Sanders. En el cómputo global de todos los ciudadanos, Joe Biden se mantiene al frente, aunque baja. Kamala Harris subió considerablemente hasta la segunda posición. En tercera posición está Elizabeth Warren y en la cuarta estaba Julián Castro. Pues bien, porque el papel que desempeñó en el debate fue muy bueno, muy brillante. Pero les pido un comentario sobre los hispanos particularmente. Kamala Harris y Julián Castro. Profesor. Bueno, sí me parece bien. Bueno, en primer lugar, que Julián Castro obviamente es el único candidato latino y está surgiendo justamente porque lo hizo muy bien en el primer debate, que en realidad era bastante flojo en general, pero realmente hizo su papel... ¿Flojo quiere decir aburrido? Exactamente, pero flojo también en términos de contenido, digamos, que no fue tan interesante y tan reñido como el segundo debate. Pero él sí se destacó, entonces era lógico que él también subiera. Y también lo interesante, pero es Kamala Harris, que no es latina por nada, es parte de la India y bueno, su herencia étnica y africana. Y entonces, pero ella lo hizo muy bien y se nota que es una mujer, creo, muy fuerte. Entonces creo que los hispanos realmente están buscando alguien que pueda hacer la contra con Trump, y estos dos parecen como la mejor esperanza. En términos de Harris me parece como de carácter y habla obviamente muy bien, y Castro como el representante latino que realmente lo hizo muy bien, mucho mejor. Yo vi a Julián Castro en su comienzo cuando hizo su lanzamiento y fue muy flojo eso. No me gustó. Tenía el 1% de intención de voto. No, pero ¿cómo empezó? Empezó con un discurso medio así aburrido, todo eso no tiene nada que ver, pero ahora ha mejorado mucho desde entonces. Sí, claro. Ahora yo también creo que yo coincido totalmente, yo creo que Harris y Castro lo hicieron muy bien, y superaron muchísimo a los otros candidatos demócratas, pero también tenemos que poner todo, es muy temprano, yo creo que es muy temprano para decidir si alguno de ellos tiene realmente la posibilidad, pero también tenemos que ver cuándo se da este debate y en qué momento. O sea, sin discusión, el líder, el preferido que había entre los demócratas era Biden, ¿no? Era la esperanza demócrata, y se ve inmerso en un escándalo precisamente de temas racial, de cómo también ha tratado a las mujeres, de que no pidió disculpas, en donde se le acusaba cuando recién se lanza de estar muy de cerca a las mujeres, y no pide disculpas por eso. Entonces yo creo que el contexto en que se da y la forma, claro, enérgica en que Harris lo cuestiona sobre esa posición, por ejemplo, su posición en pro de los derechos de las minorías, que lo pone en duda sobre ese tema, yo creo que hizo también que estos otros candidatos como Julián Castro empezaran a ser vistos, por lo menos, porque yo creo que también teníamos ese problema, que todo el mundo le puso la esperanza a Biden y en cierta medida a Sanders, pero no le habían puesto la atención que requería Harris o alguien como Castro, y que, como dice, habían empezado muy lento.
Bueno, lo interesante es que Biden ha bajado y me parece bien porque eso demuestra que hay una nueva generación de demócratas que sí pueden tomar las riendas para ver y quizás adelantar la cosa. Yo creo que yo soy un baby boomer. Biden es un baby boomer, Trump es un baby boomer. Prefiero que nuestra generación ya se jubile y que vayan y los otros que ojalá que lo hagan mejor que nosotros. Los deseos del profesor Eric Langer, que hoy nos acompaña, junto a Luis Botelho en este club de prensa de este miércoles 3 de julio. Vamos a la pausa y regresamos. Hablaremos de Cuba y de las medidas del periodo especial, aquellas que tuvo que aprobar ahora Fidel Castro y que parece que este gobierno tiene que volver a recuperar. 11 y 12 minutos en la costa este de Estados Unidos, en Caracas y en Santiago de Chile, el día en el que también nos fijamos en las medidas que quiere implementar el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Estas medidas, profesor, parece que son medidas de choque que se asemejan a las que tuvo que implementar el entonces presidente cubano Fidel Castro en los años 90, en lo que se conoció como el periodo especial, para reactivar la economía. Lo que quiere evitar Díaz-Canel es llegar a la situación de ese periodo de los años, principios de los 90. ¿Qué pasó en esa década? Bueno, lo que pasó fue que la Unión Soviética se cayó, ya no hubo la subvención que había... la caída del muro es del 91. Del muro, no es el 89, pero es el 91 es que cuando cae la Unión Soviética. Y entonces ya cortaron completamente los subsidios y entonces no había ni energía, no había petróleo porque Cuba no produce, no había suministro de comida, entonces todos se empobrecieron terriblemente, habían colas larguísimas, la gente apenas podía vivir con lo poquito que el gobierno cubano les dio entonces. Entonces fue un periodo muy, muy duro para la población cubana, porque ya no había apoyo de otro país. Lo que demuestra realmente que Cuba depende de otros países para poder sobrevivir con el modelo económico que tiene ahora. Después, a partir de 2000, ya empezó la ayuda de Venezuela bajo Hugo Chávez, entonces la economía de Cuba se pudo levantar otra vez. Sí, y también lo interesante de esto es que toda esta fue una generación que vivió el periodo especial y esa generación ahora son jóvenes profesionales que no obviamente pueden estar haciendo presión al gobierno de que esta situación no se puede tolerar nuevamente. He hablado con muchos jóvenes de Cuba y realmente cuando te hablan del periodo especial es algo de lo más desastroso, es algo que existe un temor horrible dentro de la sociedad y que ya estamos viendo los primeros inicios. Ya se están viendo en Cuba las colas larguísimas, estamos recibiendo reportes de colegas periodistas en Cuba que envían ya, como tienen acceso a internet, uno las puede ver por las redes sociales, colas, la gente desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana. No, o sea, si consigues pollo es algo excepcional, la gente lo celebra, si lograste comprar pollo, empiezan a ver que latas de sardinas, pero con escamas, que puede conseguir el gobierno. Es una situación crítica la que se está viviendo en estos momentos en Cuba. Yo creo que en América Latina no se le ha puesto la atención necesaria al problema económico y social que se está viendo en Cuba. Yo creo que es algo que ya el régimen, precisamente por la debilidad y las sanciones que ha puesto Estados Unidos a Venezuela, en donde están haciendo maromas para poder llevar el petróleo ahora a Cuba, se percibe ya una gran crisis debido a la falta del apoyo de Venezuela que viene por el petróleo. Y Venezuela está tratando, algunos reportes periodísticos demuestran cómo Venezuela está tratando de evadir un poco ese embargo, buscando rutas alternas en donde no se pueda dar seguimiento a los barcos que llevan el petróleo a Cuba. Eso es algo que yo creo que es lo que están tratando de empezar a preparar a la población para una eventual crisis que lo que parece ser que va a empeorar en vez de mejorar. Hablando precisamente de esto, esta mañana se ha producido una noticia, hace minutos el Departamento del Tesoro dicen técnicamente deslistado, es decir, la han sacado de la lista de compañías sancionadas por precisamente colaborar
con el régimen venezolano para llevar crudo a Cuba. Han deslistado una de las compañías que estaba sancionada porque han cambiado su comportamiento, han dejado de realizar ese transporte y por lo tanto Estados Unidos reconoce ese cambio de comportamiento y deciden levantar esas sanciones. Sí, bueno, desde parte de Venezuela hay dos cosas. Venezuela normalmente manda 100.000 barriles a la semana a Cuba y ya no se puede porque evidentemente Venezuela no produce suficiente petróleo porque sus taladros ya no funcionan, las refinerías ya no funcionan porque son con maquinaria estadounidense que no se puede reemplazar por falta de dólares y también porque no pueden vender eso, entonces es un enorme problema. Entonces el patrón, digamos, de Cuba, que era Venezuela, por lo menos en parte económica, ya está fallando y Cuba está teniendo problemas. Porque lo que hacía el gobierno cubano no era solamente usar el petróleo para Cuba, para la economía cubana, sino vendía una gran parte al mercado mundial así para conseguir dólares, para así sobrevivir. Eso ya no pueden hacer tanto. Y lo otro ¿no? que le ha cortado totalmente la ayuda y que es la fuente de ingreso más alta. Uno pensaría que era el turismo, pero son las misiones médicas que envía Cuba a otros países y uno de los grandes países que daba millones de dólares por la asistencia médica era Brasil. Y Bolsonaro corta esa relación y en donde muchos médicos quedan, de hecho, varados en Brasil y en otras partes del mundo empiezan a cuestionar la práctica de las misiones médicas, en donde parece haber un negociado inmenso, en donde no se le pagaba realmente a los médicos y el gobierno de Cuba se quedaba con la mayoría del dinero. Eso ha sido otro golpe durísimo y esta misma semana el presidente Díaz-Canel ha anunciado, precisamente para prevenir una desconformidad social mucho más amplia, el aumento de salarios mínimos. Los salarios van a aumentar a partir de este mes de julio en Venezuela. Obviamente estos aumentos estamos hablando de $9 a $16, de $30 a $44. Y los que más ganan creo que va a subir hasta $125 mensuales. Entonces tampoco es que es un aumento, pero es una señal de aliciente, un mensaje a la población de que estamos preocupados por lo que es posible llegue y es el periodo especial. Las 10:18 de la mañana en Ciudad de México, el día en el que el presidente Donald Trump, y cambiamos de asunto, ha aplaudido a Andrés Manuel López Obrador porque dice ha cambiado su política, su actitud con la inmigración y dice está haciendo un buen trabajo, por lo que Luis descarta la aplicación de ese famoso arancel que tenía que ser del 5% e incrementarse mensualmente hasta el 25%. No, me parece que era de esperarse. O sea, yo creo que lo que llama la atención ahí es que ya estén cantando victoria en el sentido de que la migración no se da. O sea, es extraño que en cuestión de 2 meses, un mes, de repente ya no hay migrantes. O sea, es medio extraño. Yo creo que ya la tendencia a la baja se veía. Y esta decisión del presidente Trump me parece que era importante que se diera, pero no veo realmente que eso vaya a cambiar la situación. Yo creo que la situación de la migración, estuve en la frontera el fin de semana pasado y yo preguntas a la gente, o sea, en la frontera está acostumbrada a que todos los días pasen migrantes, no la cantidad que hemos visto en los últimos meses, pero está acostumbrada y por lo general está relacionada con gente del otro lado de la frontera, tienen familiares, y no es algo como esa sensación de pánico como acá en Washington se nos ha proyectado. A mí me parece que sí hay una crisis humanitaria, sí es algo que hay que atender, es algo que no se esperaba, pero tampoco es una situación donde se presentó de que hay que llamar al ejército de los países para que la gente, donde se le empieza a decir cuáles son las reglas claras migratorias que no existen, porque cada vez cambian todos los días. Yo creo que la gente va a entender el proceso migratorio de cómo se vaya a dar. Aquí lo que me parece interesante es que en la celebración del primer año de victoria de Andrés Manuel López Obrador, en el Zócalo
en un discurso que pronunció para recordar junto con sus seguidores, el presidente mexicano dijo varias cosas, y una de ellas es que las cosas que quedaban pendientes pero que habían avanzado bien era la relación con Estados Unidos, que habían parado el golpe, que habían reconducido la relación diplomática y estaba contento. En el fondo el mensaje que está lanzando el presidente de México es a la comunidad internacional y sobre todo a la Casa Blanca: las amenazas diplomáticas, la diplomacia agresiva de esta administración funciona. Exacto, yo creo que en el caso de México, no en muchos otros casos, que Trump se aprovechó y ha tenido un éxito para él. El problema, obviamente, que la crisis humanitaria que no se ve tanto en la frontera al lado estadounidense, se ha más bien trazado al lado mexicano. Y eso es muy importante. Hay unos reportajes de los centros de detención en México que están completamente rebalsados, que hay donde tenían que tener 90 personas, hay 380, algo así, que simplemente, entonces el problema se ha vuelto de México, y México se ha vuelto la antesala para Estados Unidos, con todo lo que implica eso y con todos los problemas que tiene también. Y me parece realmente terrible, no me parece algo bueno necesariamente. Son las opiniones de quienes nos acompañan hoy, el profesor Eric Langer y Luis Botello. Vamos a la recta final. Hace pocos minutos hemos conocido que el secretario en funciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha ordenado una investigación interna para esclarecer la pertenencia de agentes de la patrulla fronteriza a un grupo privado en redes sociales en el que estos agentes se burlaban de la muerte de migrantes, de los abusos que se cometen dentro de los centros de detención y, no sé si más grave aún o no, pero se burlaban también de congresistas a los que hacían alusión en fotografías modificadas de una manera muy peyorativa, con contenido de insinuación sexual incluso, de estos legisladores demócratas a los que tenía sometido en esas imágenes construidas artificialmente el presidente Donald Trump. No va con los valores de los agentes ni del cuerpo de la patrulla fronteriza, dice McAleenan. Creo que son los valores más bien de los agentes, y eso es justamente el problema. Creo que ese grupo tiene como 9.500 participantes. Obviamente eso no se iba a quedar privado, pero son muchísimos y que nadie se quejaba de eso. El problema es que uno pasa la frontera, entra en un espacio liminal. No tiene ningún derecho, ni yo como norteamericano paso la frontera y igual me pueden revisar todo, pueden hacer todo. Tienen demasiado poder. Y se muestra, y entonces ellos no tienen la moral para hacerlo bien. Además, cuando fue Alexandria Ocasio-Cortez. Sí, Ocasio-Cortez y otros a inspeccionar los centros de detención, se sentían con miedo porque le están haciendo burla y todo eso aún allá los agentes de inmigración. Y eso me parece que cómo no van a respetar a congresistas que van allá a inspeccionar, aunque sean en contra de ellos. Eso simplemente no se puede. Claro, y es lamentable porque es parte de la cultura, o sea, pareciera ser parte de una cultura que se basa no solamente en el secretismo de cómo se manejan las cosas dentro de la entidad fronteriza, sino también por la agresividad con que no solamente están tratando a los migrantes, sino también incluso a los activistas de derechos humanos. Se han dado denuncias constantes, incluso temas relacionados con libertad de prensa, expresión. Hay muy poco acceso a los medios, incluso de comunicación, a los centros de detención, y eso yo creo que va creando una cultura que se ha visto hoy reflejado en las conversaciones privadas de WhatsApp que se han dado a conocer, que son totalmente ofensivas. Las opiniones de Luis Botello y de Eric Langer en este Club de Prensa de hoy. Así terminamos. Gracias por su sintonía, por la generosidad de su tiempo y a ustedes por sus comentarios. Volvemos mañana a la misma hora con más análisis.